Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, ya estamos en su programa Tiempo con Dios. 60 minutos en el cual vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Y es que es tan importante en estos tiempos poder escuchar esa voz del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hoy me encuentro una vez más con nuestro apóstol Juan Luna, el director general de Dios es Bueno México y bueno, el que preside este programa. Gracias, apóstol, por invitarme a tu programa Tiempo con Dios. Claro que sí, Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando a través de esta programación Tiempo con Dios, un tiempo en el cual vamos a pasar unos momentos de una experiencia sobrenatural, escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios. Es necesario que nosotros como iglesia del pueblo de Dios aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender y saber cuál es la buena voluntad de Dios. Una de las cosas que Dios quiere es que nosotros escuchemos y pongamos atención aún a todos los que nos están escuchando a través de esta programación Tiempo con Dios. Ustedes pueden llamarnos y pedirnos peticiones, aún consultar con Dios, preguntándole a Dios, como en la antigüedad, de qué es la necesidad que usted tiene, cuáles son las situaciones en las que usted está encontrándose en este momento. Usted tiene la oportunidad de poder hablar con el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Así que recuerde que puede mandarnos sus peticiones de oración, amén, a través del call center de Dios es Bueno México, a través de 594-95-739-36. Nos puede mandarlo a través de WhatsApp, todas sus peticiones de oración, o mismo ahora aquí mismo en los comentarios de esta transmisión en vivo. Va a ser para nosotros orar por ti. Recuerda que uno de los propósitos de este programa, además de seguir aprendiendo, a seguir llenándonos de la palabra de Dios, es poder orar por tu vida, que tú puedas ser direccionado por el Espíritu Santo de Dios. Sabemos que en la antigüedad muchas veces eran las formas en que Dios hablaba a su iglesia, en que Dios hablaba de forma audible al pueblo o a cada persona, trayendo un rema de Dios a sus corazones para transformar su hogar, para transformar su vida propia. Amén. Y Dios lo sigue hablando. Apóstol, ¿cómo es que las personas hoy en día pueden escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios? Claro que sí, hoy pueden llamarnos a esta programación Tiempo con Dios. Dios, el Espíritu Santo de Dios va a hablar a sus corazones y ustedes mismos van a ser testigos de lo que ustedes pregunten y lo que el Espíritu Santo les va a contestar. Recuerden que el Espíritu Santo conoce nuestros corazones, nuestras mentes. Aún dice la palabra que antes de que nosotros digamos alguna palabra, Él ya sabe lo que nosotros vamos a hablar o vamos a decir, y eso es la forma en la cual el Espíritu Santo ha levantado ministerios proféticos, donde el Espíritu Santo habla a nuestras vidas, nuestros corazones. Ha ciertamente dado dones espirituales, el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas, dones proféticos, para que nosotros tengamos esa oportunidad de poder escuchar la voz del Espíritu Santo y así de esa forma ser direccionados. Y es una de las cosas que nos hace falta como iglesia, como pueblo de Dios, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos donde nosotros tenemos tantas cosas que preguntarle a Dios, tantas cosas que quisiéramos nosotros preguntarle a Dios y que Dios nos contestara. Y hoy que se presenta esta oportunidad, es como nosotros tenemos que aprovecharla, y tú mismo serás testigo y tú mismo te darás cuenta de lo que Dios habla a tu vida, de acuerdo a lo que tú le preguntes, de acuerdo a lo que tú sabes, lo que estás viviendo. El Espíritu Santo de Dios conoce todos nuestros corazones. Sabemos nosotros que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre, y es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y es el mismo Dios que hoy te invita a que tú te conectes a esta programación Tiempo con Dios. Bueno, pues ahí está la forma en que podemos seguir escuchando la voz del Espíritu Santo, y es que es tan importante en nuestra vida poder ser direccionados por Dios, porque de la misma forma sabemos qué hacer en momentos tan adversos, en momentos como los que hoy la humanidad está pasando. Hay momentos en los cuales en nuestra vida pues pasan ciertas situaciones y necesitamos escuchar la voz de Dios
Dios, la voz del Espíritu Santo de Dios, que sabe qué es lo que ha de venir, qué es lo que ha de contestar, sabe los deseos de los corazones, sabe las intenciones de los corazones, y por eso es importante seguir escuchando la voz de Dios. Por eso el programa Tiempo con Dios va dedicado para ti, para abrir este espacio, amén, para escuchar tus peticiones de oración, orar por ti y que Dios te dé esa palabra profética para tu vida. Así que mándanos desde ahora tus peticiones de oración. Recuerda, estás en tu programa Tiempo con Dios. Regresamos enseguida en unos minutitos más. Amén. Seguir aprendiendo de parte de Dios. Estás en tu programa Tiempo con Dios. Manda tus peticiones. El Ministerio Apostólico y Profético Dios es Bueno se complace en presentar. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. El Ministerio Apostólico y Profético Dios es Bueno se complace en presentar. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. Bueno, bienvenidos una vez más. Recuerda que compartir la transmisión del día de hoy en todas tus redes sociales. Agradecemos a todas las plataformas digitales que nos dan permiso también de publicar esta transmisión del día de hoy, a todos los grupos de Facebook, de todas las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir como Dios es Bueno México a través de YouTube, a través de Spotify, a través de Instagram, a través de podcast, a través de Blogspot, a través de Twitter, amén, a través del mismo Facebook y a través del canal digital que hoy estamos, amén, que hoy es el que nos da y nos abre este espacio como Dios es Bueno México. También lo encuentras, sigue la página de Dios es Bueno México. Hay nuevas programaciones, nuevos contenidos, amén, en los cuales tú vas a ser muy edificado y tu familia, tu hogar va a ser muy bendecido. La programación de este programa se abre, amén, para muchos pastores, amén, que así también lo deseen. Se ha abierto los micrófonos, amén, para que también tú puedas tener tu propio programa, amén. Así que te bendecimos grandemente. Recuerda, síguenos en Dios es Bueno México. Nuestros horarios de servicio en Dios es Bueno México se encuentran ahora mismo en esta cintilla aquí abajo, amén. Ahí están los horarios, los días domingos de manera presencial. Queremos verte, queremos, amén, bendecir tu vida y estar orando por ti. Apóstol, pues yo sé que siempre Dios trae un mensaje de vida, de salvación, de restauración, de edificación, amén, ese mensaje puntual a nuestra vida, y yo sé que esta noche no será la excepción. Apóstol, adelante. Gloria a Dios, claro que sí, hoy tenemos un tema muy importante en nuestra vida, como todos los temas que el Señor habla a través de esta programación Tiempo con Dios. El propósito de Dios de que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo y veamos las cosas conforme a la voluntad de Dios y caminemos conforme a la voluntad de Dios. El propósito de Dios es de que nosotros vivamos en una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida en la cual caminemos siempre en una integridad en nuestro corazón y en nuestra vida y en todo nuestro sentir. Y hoy el propósito de Dios es de que nosotros vivamos de esa manera y vivamos siempre cerca de Dios y no apartados de la presencia de Dios. Recuerden ustedes que el pecado es lo que nos aparta de la presencia de Dios, del Dios Todopoderoso. La desobediencia, a Dios le agradan todos los sacrificios, pero el sacrificio que más le agrada es que nosotros seamos obedientes a la voz de Dios. Una de las cosas que sucede que a veces la lucha que nosotros tenemos en toda nuestra vida es el pecado. Muchas de las veces mientras nosotros vivimos en este cuerpo de pecado, el pecado va a tocar a nuestro cuerpo, a nuestra vida, a nuestra mente, para que nosotros nos rebelemos contra Dios. Pero sabemos nosotros que tenemos un Dios poderoso que nos va a fortalecer, nos va a enseñar a que nosotros aprendamos a obedecer a Dios y saquemos de nuestra vida lo que nos está estorbando. A veces nos preguntamos ¿por qué es que nosotros cometemos constantemente ese pecado? Cuando Dios habla de la carne, no está hablando de nuestra carne física, sino está hablando de una situación en la cual nosotros a veces nos lleva a algunos impulsos pecaminosos
pecaminosos, a cometer cosas, como dice el Señor, de la carne, y eso hace que nosotros nos apartemos de la presencia de Dios. Pero hoy Dios dice, habla sobre la concupiscencia. La concupiscencia ciertamente proviene de nuestro corazón, es un deseo, es un sentir o un exceso de deseo no gratos a Dios. Cuando nosotros ciertamente esa concupiscencia empieza a crearse en nuestro corazón, de ahí vienen nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos. O sea, la concupiscencia es un deseo no grato a Dios, es algo no agradable a Dios. La concupiscencia nos lleva a desobedecer a Dios y a cometer pecado. Quiero compartir esta parte de la escritura en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 y al 15. Y dice la palabra, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Dice, por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Nosotros sabemos que la concupiscencia trae ciertamente tentación a nuestra vida, y eso comienza en nuestra mente. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente que el mundo está bajo el maligno. Y una de las cosas a través del enemigo, sabemos que el enemigo tiene controlado al mundo, y en el mundo están todas las tentaciones que pueden crear en nosotros una concupiscencia, un deseo, un sentir no agradable a los ojos de Dios. Y por eso Dios a través de la palabra nos dice que no nos hagamos amigos del mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hoy Dios a través de la palabra dice el Señor que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Muchas de las veces, a veces pensamos nosotros que cuando Dios ciertamente pareciera que está haciendo algo contra nosotros, Dios no nos puede tentar de esa manera. Al contrario, Dios viene a darnos vida, a apartarnos de una vida de pecado, una vida en la cual de rebeldía. Él quiere que nosotros vivamos una vida santa. Amén. Entonces dice la palabra, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Quiere decir que en el corazón de Dios no hay maldad, hay amor hacia nosotros. En el corazón de Dios hay perfección, hay santidad, porque dice la palabra que así como Él es santo, nosotros debemos aprender a vivir en esa santidad. Dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es un deseo. Cuando nosotros nos dejamos guiar por los ojos, por los oídos, a través de lo que vemos, a través de lo que oímos, el enemigo lo aprovecha para que nosotros caigamos, venga una tentación, y él pone las tentaciones. Por eso se le dice que él es el tentador. Él es en la forma en que Él pone las tentaciones delante de nosotros, y nosotros decidimos si realmente rechazar o aceptar esas tentaciones que vienen a través de nuestra mente, a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos. La concupiscencia nos lleva a tener deseos prohibidos por Dios. Sabemos nosotros qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Y esa concupiscencia, como es un decir, un deseo, un sentir en nuestro corazón que está en contra de lo que es la voluntad de Dios, es realmente un deseo prohibido, ya sean sexuales, o un deseo moral, o un deseo físico, o un deseo material. La concupiscencia es una tentación, un deseo carnal. Y cuando Dios habla carnal es cuando ciertamente nosotros lo llevamos a cabo y utilizamos nuestro mismo cuerpo como instrumento de iniquidad, como un instrumento para rebelarnos contra Dios y no hacer la voluntad de Dios. Quiero decirte que si Dios ha creado este cuerpo que tú tienes, es un cuerpo que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y fue hecho y fue creado para servirle a Dios y para hacer la voluntad de Dios. Y esa es la forma en que nosotros debemos de entender que tenemos nosotros ciertamente que saber de qué manera tenemos que utilizar este cuerpo. Pero viene el enemigo y pone tentaciones en nuestros ojos, en nuestros oídos, para que nosotros hagamos, y empieza a susurrar, empieza a querer hacer que nosotros consientamos ese pecado en nuestra vida y concibamos ese pecado. Por eso la palabra dice el Señor, sino que de cada uno
cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, es tentado cuando de su propia deseo o su propio sentir que en ese momento está teniendo, él se deja llevar por ese deseo cuando de su propia conciencia es atraído y es seducido. Por eso tenemos que cuidar nosotros qué es lo que vemos, qué es lo que oímos, qué es lo que percibimos, qué es lo que es agradable a los ojos de Dios. Y por eso es esta programación Tiempo con Dios, porque Dios nos abre los ojos del entendimiento para que nosotros podemos entender y podemos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces dice la palabra en el 15, entonces la concupiscencia, o sea el deseo o la tentación, después de viene el pecado, y siendo consumado el pecado, viene la muerte, porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces la concupiscencia es una tentación, es un deseo, nos lleva al pecado y a la muerte. Y una de las cosas, profeta, nos damos cuenta como en Adán y Eva, esta concupiscencia, el enemigo puso esa tentación, ese deseo, aun cuando estos dos seres fueron seducidos de una manera, porque está hablando de una seducción, y han sido seducidos, ¿para qué? Para que ciertamente desobedecieran a Dios. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 4 y 6, dice, entonces, primero les voy a leer desde el 3:1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no coméis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces vemos cómo Dios les está hablando, le ha hablado y le ha dicho a Adán y Eva que realmente no podían comer de ese árbol, porque el día que ellos comieran iban a morir. Y dice la palabra, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. En esta parte de la escritura es donde el enemigo pone esa tentación, ese deseo, amén, en su corazón, en su mente, le habla a su corazón. Imagínense el decirle que, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Santo es el Señor y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Era algo que ellos empezaron a dejar que en su mente empezara a formarse un pensamiento, y eso llegó a su corazón de ellos. Y dice en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio también a su marido, el cual comió como ella. En esta parte de la escritura nos damos cuenta cómo el enemigo pone esa tentación, ese deseo, les habla a sus oídos, ve que ellos miran ese árbol y lo ven realmente codicioso, como diciéndoles, enemigo, ese árbol es agradable, es un fruto que les va a gustar, les va a agradar, y el día que ustedes lo coman van a ser como Dios y sus ojos serán abiertos. Y eso empezó a crearse en su mente y llegó al corazón de la mujer y del hombre, y es en la forma en que ellos cometieron ese pecado en sus vidas y en sus corazones. Y es una de las formas en la cual nosotros nos debemos de dar cuenta que ciertamente Dios quiere que nosotros vivamos una vida de santidad, una vida de obediencia. Y es en la forma que el enemigo viene y nos engaña, nos pone tentaciones, y en nosotros, quiero decirte, está el querer o no querer hacerlo. Porque nosotros, Dios nos ha dado poder, autoridad y dominio propio en nuestra vida para poder nosotros ciertamente poder rechazar o poder aceptar. Por eso tenemos que tener tenemos que prestar mucha atención a nuestros pensamientos, pues ahí es donde comienza la batalla. Y la concupiscencia, el deseo, se va al corazón, al alma, y cuando nosotros dejamos que el alma entre esa concupiscencia, ese deseo, como dice la palabra, el Señor Jesús decía, no todo lo que
entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Ahí salen los malos deseos, las malas pasiones, los homicidios, los suicidios y todas las cosas, los adulterios, las fornicaciones. Y ahí eso es cuando nosotros le damos pie y lugar a que nosotros cometamos ese pecado. Por eso tenemos que cuidar, profeta, ciertamente nuestros pensamientos, nuestra mente, no dejar que el enemigo venga y empiece a hablar a nuestra mente, y también debemos de cuidar nuestros ojos, nuestros oídos, para que no podamos caer y no se cree en nosotros esa concupiscencia, ese deseo, y después seamos seducidos por ese deseo que se empieza a crear en nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Sí, apóstol, yo creo que profundamente que la concupiscencia produce precisamente ese pecado. Amén, el pecado de cierta manera de alejarse de Dios, pecado, amén, de fallarle delante de los ojos de Dios. Y como bien lo mencionaba, amén, para ser certeros, la concupiscencia, amén, es ese deseo por lo material, amén, ese deseo por lo terrenal, por lo sexual, amén, como dicen los teólogos. Y donde hay ese deseo, amén, por lo material, por lo terrenal, por lógica, pues obviamente va a desencadenar una vida de pecado. Entonces creo yo que una de las cosas que como hombres de Dios, como mujeres de Dios, que tenemos que empezar a hacer es cambiar precisamente la palabra clave. Aquí sería el deseo, amén. Empezar a cambiar nuestros deseos como hombres, como mujeres que somos, empezar a cambiar precisamente ese deseo. ¿Y cómo lo cambiamos? Pues a través de vivir una vida espiritual, amén. Creo yo que entre más tú empiezas a buscar de Dios, tus deseos empiezan a cambiar, tu forma de hacer las cosas empiezan a cambiar. Y es que hay gente, fíjate que tal vez hay muchas personas allá afuera que dicen: yo no quiero buscar de Dios porque Dios me va a prohibir, porque Dios me va a decir no hagas esto, no hagas el otro. Pero la realidad es que cuando nosotros llegamos y empezamos a conocer de la palabra de Dios, de las escrituras, y empezamos a conocer la verdad, no es de que Dios nos prohíba, sino que nuestros deseos empiezan a cambiar. No sé si a los que hoy nos están mirando en algún momento les ha tocado estar tal vez en una fiesta y sus deseos ya relativamente ya no es estar en la fiesta como antes, de bailar, de tomar, de fumar. El que anda verdaderamente en el espíritu, ¿por qué? Porque su deseo ha cambiado, su deseo ahora es diferente, es hacer el bien, no hacer el mal, es buscar, honrar a Dios, amén. Y entonces a medida que uno va buscando de Dios, a medida que uno va sometiéndose a Dios, pues los deseos obviamente van cambiando. Ahora aquí yo creo, apóstol, que una de las cosas muy importantes que podemos hablar para quitar ese deseo y que nos lleve al pecado es precisamente entender que necesitamos caminar en el espíritu, llenarnos del espíritu, porque hoy en día estamos tan envueltos en el deseo de la carne que en los deseos del espíritu. Por decir un ejemplo vago, es como el que está gordito y el que hace ejercicio, ¿no? El que está gordito, bueno, su deseo siempre va a ser comer y comer y comer. Pero si esa persona gordita empieza a cambiar su estilo de vida, empieza a cambiar su forma de ser, su forma de alimentación, pues en él va a empezar a surgir otro deseo. El deseo tal vez de empezar a hacer ejercicio, el deseo de empezar a comer sanamente, el deseo de correr. Muchas cosas empiezan a surgir porque empiezas a cambiar tu estilo de vida. Entonces yo creo, apóstol, que una de las cosas muy fundamentales en la vida del hombre es cambiar ese estilo de vida que hoy está llevando. Porque mira, hay mucha gente que puede ir a la iglesia pero no está cambiando su estilo de vida. O sea, tiene a Jesús como su Salvador pero no está cambiando su estilo de vida. Y es ahí, cambiar el estilo de vida, cambiar verdaderamente su vida. Ajá. ¿Para qué? Para que cuando él cambie el estilo de vida, por lógica, sus deseos van a empezar a ser diferentes.
Claro que sí, por eso Dios a través de la palabra, Él nos habla claramente y dice que Él va creando dentro de nosotros una nueva naturaleza. El Espíritu Santo empieza a tratar en nuestra vida cuando Él ve esa buena intención, ese deseo de querer nosotros cambiar nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Por eso es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿por qué? Porque es una palabra que realmente es vida, nuestra vida, y va a empezar a transformar, va a empezar a cambiar nuestros pensamientos, nuestra ideología, nuestros deseos pecaminosos los va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo nos va enseñando a que realmente qué es lo bueno, qué es lo agradable. Y una de las cosas que te voy a decir, como decías al principio, Dios no te va a prohibir nunca nada, porque aún Dios dice que nos ha dado libre albedrío, y Dios dice, yo pongo delante de ti la bendición, la maldición, escoge tú. Y una de las cosas que Dios nos ha enseñado, dice que no todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me es lícito, pero no todo me edifica. Con estas dos partes de la Escritura nosotros tenemos que hacer conciencia, qué es lo que nos conviene, qué es lo que nos edifica, qué es lo que nos está provocando problemas a nuestra vida física, a nuestra vida matrimonial, a nuestra vida sentimental, a nuestra vida con nuestros seres queridos. Y nosotros mismos, a través de esta palabra, de esta parte de la Escritura, Él nos hace ver que realmente en nosotros está qué estilo de vida queremos vivir. Si nosotros aún todavía queremos nosotros seguir sufriendo, queremos nosotros aún todavía querer vivir en el pecado, en la maldad, es algo que nosotros todavía nos ha costado y nos cuesta trabajo el querer realmente apartarnos de ese estilo de vida. Y por eso a veces nos cuesta trabajo en que nosotros podamos dejar a veces ciertos vicios, a veces ciertas cosas que sabemos que no son agradables a Dios. Pero así como nosotros comenzamos a empezar a hacer alguna cosa mala, un vicio o lo que sea, es en la misma forma que nosotros podemos darle fin a ese vicio, a ese estilo de vida. En nosotros está. El Espíritu Santo, en la única forma que nos ayuda es dándonos consejos, dándonos palabra, dándonos a conocer que realmente lo que sí es bueno, lo que no es bueno. Y por eso Dios viene y nos redarguye en nuestro corazón, y aprendemos a que el Espíritu Santo, en el momento que empezamos a querer hacer algo no agradable o algo prohibido, el Espíritu Santo nos redarguya. Y es en la forma que el Espíritu Santo, por eso Dios dice a través de la palabra: no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que no le debemos dar lugar a este deseo, a esta concupiscencia. No debemos nosotros de dejar que esos deseos que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, lleguen de una manera y nos controlen. Sino nosotros tenemos la capacidad y tenemos el poder del Espíritu Santo para poder someter a nuestra carne, para poder someter esos deseos carnales, y de esa manera nosotros podemos darle lugar al Espíritu Santo. Por eso Dios dice que no satisfagamos los deseos de la carne, que andemos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. O sea, que no andemos conforme a los deseos, a la concupiscencia, a las tentaciones, a lo que vemos, a lo que deseamos, que nosotros sabemos que va a acarrear problemas a nuestra vida y a nuestro corazón. Por eso Dios, a través de la palabra, dice la palabra en primera de Juan capítulo 2 versículo 15, dice el Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, gloria a Dios, así es, apóstol. Y fíjate que una de las cosas que por ejemplo podemos destacar del tema que hoy estás hablando, y que seguramente hay mucha gente que dice, ok, es un deseo. El ser humano por naturaleza, pues obviamente viene con deseos terrenales, ¿no? Viene archivado, dirían programado con deseos naturales, porque está el deseo del amor, el deseo de la sexualidad, hablando de relaciones sexuales. Entonces hay deseos en el ser humano
que Dios los puso ahí con un propósito, amén. Pero creo que aquí lo que podemos destacar muy importante es la forma en que nosotros podemos enfocar esos deseos. ¿En qué momento nosotros nos salimos de ese deseo natural que todo hombre tiene, que toda mujer tiene? Amén. ¿En qué momento? Creo que una de las claves importantes es cuando no están en la voluntad de Dios, o sea, no están en lo que Dios ha diseñado en nuestra vida, ¿no? Es como, por ejemplo, la sexualidad, las relaciones sexuales. Hay un momento, hay un tiempo, hay un espacio en el hombre donde tiene que tener esas relaciones sexuales, pero fuera de la voluntad de Dios encontramos, por ejemplo, el pecado de fornicación, de adulterio, amén, que salen fuera de los lineamientos de Dios. Y yo creo que así hay muchas cosas que no es de que Dios te esté diciendo, oye, no hagas esto, oye, es esto, como lo mencionaba, sino que simplemente están fuera del orden de Dios, del mandamiento de Dios, de lo que Dios estipuló y de lo que Dios debe de decir. Fíjate que en Santiago, en el capítulo 1, del verso 13 al 15, hace mención sobre estas situaciones y dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces aquí vemos algo muy importante: dejar crecerlo. O sea, dejar crecer ese deseo es cuando viene el pecado y por supuesto viene la muerte. Entonces la Biblia nos habla, y como lo mencionaba hace unos momentos, apóstol, es que Dios nunca nos tenta, sino a veces son nuestros propios deseos, nuestras propias decisiones las que nosotros tomamos y las que nos están encaminando a la muerte. Y por eso es que cuando uno viene a Cristo Jesús, tu estilo de vida empieza a cambiar, amén. Y ¿cómo el estilo de vida? Si tú en el estilo de vida que llevabas eras alcohólico, eras drogadicto, pues te diste cuenta que ese estilo te estaba llevando a perder el trabajo, a perder la familia, a perder los hijos, a perder la misma dignidad, a perder tantas cosas. Vienes a Jesús y Dios empieza a cambiarte ese estilo de vida y a recuperar todo lo que tú habías perdido. ¿Por qué? Porque tus deseos empiezan a cambiar. Quiere decir que empieza a morir y empieza a dejar de crecer ese deseo de pecado. Pero necesitamos entonces, apóstol, empezar nosotros como pueblo, como hijos de Dios, de tener el crecimiento de ese deseo, el crecimiento de lo que hoy está pasando. Es más, ahora mismo en nuestra mente, la Biblia dice también, amén, de aquellos de los que maquinan la maldad, ¿no? Porque cuando uno maquina está deseándolo. Entonces es importante empezar desde el momento en que te llega el dardo del enemigo a hacer el pecado, a cometer el pecado, apagarlo en ese momento, apóstol. ¿Cómo la gente puede apagar esos dardos? ¿Cómo la gente puede apagar, dejar que no crezca ese deseo más grande? Por ejemplo, hay deseos como los que te llevan a robar, como los que te llevan a querer tener riquezas de forma ilícita, pero hay el deseo de qué, de tener riquezas, ¿no? El deseo del amor al dinero. Hay tantas cosas que llegan antes de que se cometa el robo, antes de que se cometa una violación, antes de que se cometa una mala palabra, antes de que se cometa una fornicación, siempre hay un deseo, un trasfondo de deseo. Y en ese deseo, entre más crece, llega el momento en que tú caes en el pecado. O sea, que tú doblas las manitas, como dicen por ahí coloquialmente, y vas como cordero al matadero. ¿Cómo la gente, la que hoy nos está mirando, cómo la gente puede dejar que eso deje de crecer, que ese deseo deje de crecer? Porque seguramente hay gente que hoy nos está mirando que está pasando por esa problemática, que dice: pastor, yo voy a la iglesia pero no dejo de tomar, voy a la iglesia pero no puedo dejar el cigarro,
Hay gente literal que se ha acostumbrado a ir a la iglesia y fumar. Hay gente que se ha acostumbrado a ir a la iglesia y echarse sus cheves, normal. Hay gente que ha ido a la iglesia y sigue diciendo malas palabras. Amén. Y a veces, pues ya se hace uno de cada, ¿cómo te diré? Ya lo hace como algo normal y a veces hay gente que con la respuesta dice, pues pastor, es que yo así nací. Así yo ya soy. O sea, esto no se me... Y se puede hacer. ¿Cómo la gente puede...? Claro que sí, por eso el Dios Todopoderoso a través de la palabra nos enseña claramente de qué manera nosotros, como dijiste, son dardos del enemigo. Y una de las formas Dios nos enseña que cuando vienen esos dardos del enemigo, nosotros tenemos que cerrar las puertas. ¿Para qué? Para no darle lugar al enemigo. Por eso Dios nos dio el escudo de la fe, para apagar esos dardos de fuego del maligno. Una de las cosas que Dios me ha enseñado, que a través cuando viene ese pensamiento, yo hago declaraciones de acuerdo a lo que Dios me ha dado, de acuerdo a las armas de la milicia que Él ha dado, porque Dios dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir toda obra maligna, toda fortaleza, todo argumento y toda altivez. Y entonces yo en ese momento, cuando viene un pensamiento, un deseo, y sé que es algo prohibido, algo que el enemigo está poniendo en mi mente, en ese momento yo digo, así, de una manera a voz audible, en ese momento yo tomo el escudo de la fe y apago todos los dardos de fuego del maligno y no lo acepto en el nombre de Jesús. Y en ese momento tú sientes como ese pensamiento que el enemigo, ese mal deseo que había puesto en tu mente, inmediatamente se va de tu mente. A veces llegamos nosotros a pensar que esto es algo irreal, pero es algo real, es algo que nosotros, Dios a través, por eso Dios dice que la palabra de Dios es viva y nosotros la tenemos que ser viva y eficaz. Amén. ¿Para qué? Porque la palabra de Dios va a funcionar en nuestra vida si nosotros la sabemos utilizar en los momentos en la cual es necesario utilizar esa forma. Y otra de las cosas que nosotros tenemos que apartarnos de las personas que nos contaminan. Si nosotros seguimos todavía con esas malas conversaciones, con esas malas amistades, nunca vamos a poder ciertamente vencer esa tentación, ese deseo. Una de las cosas tenemos que aprender ciertamente a apartarnos de lo que nos está contaminando. Es como el que realmente ve pornografía. Llega el momento que realmente entran tantos deseos, tantas cosas, concupiscencias se crean en su mente y en su corazón, incluso anda pensando el quererlo hacer, y entonces ¿qué pasa? Llega el momento que le da luz a ese pensamiento, se recrea en ese pensamiento en lugar, y ¿qué pasa? Como no deja de ver esas cosas, de oír ciertas cosas, lógico que constantemente se está llenando su mente de tanta perversidad, de tantas cosas prohibidas que Dios sabe, y entonces lógico que si nosotros no nos apartamos de esa forma de vida, de esas amistades, todo tiempo vamos a llegar. ¿Por qué? Porque llega un momento que nosotros como cristianos vamos creciendo espiritualmente. Primero el Señor nos mete ciertamente en pruebas y empieza a crear en nosotros realmente una madurez espiritual. Mientras nosotros no tengamos la madurez espiritual, no podemos seguir conviviendo con esas personas, ni siquiera escuchar sus malas conversaciones. ¿Por qué? Porque dice la palabra, van a corromper nuestras buenas costumbres, y dentro de nuestras buenas costumbres vamos a dejar de caminar en santidad, en obediencia. Siempre cuando vengan esos dardos del enemigo, toma el escudo de la fe y decláralo en el nombre de Jesús. Hoy con el escudo de la fe apago los dardos de fuego del maligno en el nombre de Jesús, y declaro que mi corazón será siempre íntegro delante de la presencia de Dios. Y yo te aseguro que en ese momento se va de tu mente ese pensamiento, ese deseo que el enemigo ha metido en tu corazón, y a través de escuchar, a través de leer la palabra de Dios, a través de orar, a través de estar velando, a través de ayunar, a través de todas estas prácticas en que nosotros tenemos que llevar una vida de santidad, una vida, lo que refiere Dios, que nosotros vivamos una vida espiritual, una vida donde los deseos de nuestra vida, los deseos que vienen a nuestros ojos, a través de nuestros oídos, no entren a nuestro corazón. Nosotros tenemos que sellar nuestro corazón, tenemos que sellar. ¿Por qué?
Porque a veces a veces nosotros, como dices tú, a veces hay personas que dicen, me cuesta trabajo dejar el vicio. No es que cueste trabajo, ¿por qué? Porque es algo que nadie te está obligando, nadie te está amenazando a que tomes. En ti está el querer o el no querer. Hemos visto ejemplos cuando alguien les dice que son borrachos empedernidos, y llega el momento que cuando van al médico y les dicen, ¿sabe qué? Si usted sigue tomando, ya está dañando su páncreas, y si sigue usted, va usted a morir. Muchas veces, a veces por el puro miedo de saber que van a morir, dejan de tomar. Entonces, sí podemos nosotros dejar de hacer todo esto. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros, por eso Dios dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, anda en el Espíritu. Dios ya nos está diciendo cómo debemos nosotros de vivir. En el Espíritu, viviendo en el Espíritu, comiendo alimento espiritual, oyendo y haciéndonos de amistades de personas que edifican nuestra vida y no que la destruyan. Amén, apóstol. Encontramos entonces, para concluir con este tema, como bien lo decías, y yo creo que resumiendo esto, para romper esos deseos y para alejarnos de esos deseos, creo que es importante empezarnos a llenarnos más de Dios, a llenarnos más del Espíritu Santo de Dios. Es como aquella persona que vive en pornografía, como tú bien lo decías. Si esa persona obviamente sigue viendo, hay algo que lo llevó a tener el pecar, el ver la pornografía, ¿no? Entonces, si esa persona sigue alimentándose de videos pornográficos, de escenas pornográficas, pues siempre va a tener ese deseo. Pero si cambia su forma de dónde está almacenando las situaciones, él va a empezar a producir un distinto estilo de vida. Es como tú lo mencionabas. Hay gente que es débil en ciertas cosas. Y que como dice, la Biblia lo dice, la debilidad de unos es la fortaleza de otro y la fortaleza es la debilidad de otro. La Biblia lo dice. Entonces encontramos que va a haber personas en las cuales van a ser débiles en ciertas situaciones, ¿no? Es como aquel que toma, como bien lo mencionabas. Pues si yo quiero dejar de tomar, tengo que dejar de visitar esas personas que me inculcan a tomar, que me inculcan a beber. O tan solo esas canciones que a veces hoy en día, la canción secular, que me incitan a tomar, a beber, todo lo que me incita. O sea, ¿por qué? Porque yo tengo que vaciar mi mente, todo lo que me llena de impulsos, de deseos carnales a pecar. Y precisamente encontramos que al buscar de Dios, al leer la Biblia, al leer las Escrituras, al estar continuamente en oración, al servir a Dios, al servir a ciertas, a lo que dice la palabra, acudir a la iglesia, pues eso va a empezar a quitar los deseos. Es como, por ejemplo, los padres, ¿no? Los padres dicen, pastor, quiero que mi hijo cambie, porque mi hijo es rebelde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer como padre, como madre? Empezarlo a incluir a la iglesia, ¿no? Si yo quiero, ¿por qué? Porque yo sé que él tiene un pecado de rebeldía, y dentro de ese pecado que tiene de rebeldía, pues hay deseos en su mente, deseos de ira, de contienda, de rechazo, de rencor, de resentimiento, de desprecio. Hay tantas cosas en su mente que él tiene que ir a cambiarlo. Entonces, al llevarlo a la iglesia, a que él se congregue, a que sirva, a que se congregue, a que ¿cómo se le llama? A que participe dentro de los servicios de la iglesia, dentro de los ministerios de la iglesia, pues va a hacer que esa persona empiece a cambiar, se relacione más al discipulado, a todo ello, va a empezar a cambiar sus deseos. Pero si yo digo, pastor, quiero que mi hijo cambie, pero nunca le digo vamos a la iglesia, o nunca voy a la iglesia con él, o no me ve que yo ore, o no me ve que yo lea la Biblia y que le diga vamos a hacer esto juntos, pues claro que el chico nunca va a cambiar su estilo de vida, y su estilo de vida siempre va a ser la misma. Entonces yo creo que tenemos, todos los que hoy nos están escuchando y mirando otra vez, tenemos que empezar a cambiar ese estilo de vida, cambiar nuestro modo de pensar, amén, conforme a la voluntad de Dios, y empezarnos a llenar más del Espíritu para dejar de caminar en la carne, apóstol. Claro que sí, por eso Dios a través de la palabra, Él nos enseña que realmente nosotros debemos instruir a nuestros hijos desde pequeños,
¿Para qué? Dentro de esa instrucción se va creando en ellos una nueva naturaleza, un nuevo pensamiento, un estilo de vida diferente, y lo que se va creando dentro de nuestro corazón es el temor a Dios. Cuando nosotros tenemos el temor a Dios, porque ciertamente empezamos a caminar en sabiduría, empezamos realmente a dejar la necedad a un lado, y eso va a hacer crear Dios esa naturaleza. En ese momento Dios está, el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida, en la vida de nuestros jóvenes, en nuestra vida como adultos, porque es de la forma como trabaja como los jóvenes, como con los adultos, porque a veces hay adultos que se comportan como jóvenes y hay jóvenes que se comportan como adultos, y es a donde nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos, nosotros mismos necesitamos realmente andar en el Espíritu, y andar en el Espíritu es tener este nuevo estilo de vida, buscar de Dios, la presencia de Dios, tener una relación, una comunicación. Cuando nosotros llegamos al punto de tener esa comunicación y esa relación, y empezamos a conocer a Dios tal y como Él, cara a cara, y no nada más de oídas, empieza a crearse una naturaleza dentro de nosotros, y nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir va a ser diferente, la forma en que nosotros vamos a poder entender todas las cosas que Dios nos habla a través de la palabra, y los empezamos a vivir y le empezamos a experimentar, y nuestros hijos son testigos de lo que nosotros estamos viviendo, y por eso a nuestros hijos les hace falta que ellos sean testigos de lo que nos está pasando, del cambio que estamos viviendo nosotros como padres, y por ende ese mismo sentir va a empezar a crearse dentro de su corazón, y es por eso que es necesario que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Es como en este momento, cuando nosotros a nuestros hijos los enseñamos, cuando tenemos hijos que no saben orar a la hora de la comida, tenemos hijos tan pequeños de 3, 4 años, que aunque no saben muchos hablar, pero saben lo que cuando les decimos vamos a orar por la comida, vamos a orar por esto, o cuando alguien se golpea y acuden a nosotros y nos dice que oremos por su mano, que oremos por su coco, o que oremos por esa parte de su cuerpo, pero eso quiere decir que ellos están aprendiendo algo que realmente, que cuando ellos sean grandes, esos malos pensamientos, malos deseos, ellos sabrán que no son agradables a los ojos de Dios, y ellos tratarán siempre de cancelarlos, suprimirlos, hacerlos fuera de su mente, de su corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a traer una buena relación, una paz, un gozo, y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros estamos en paz con Dios, estamos en paz con nosotros mismos y con los demás. Amén, gloria a Dios. Y claro que sí, como estamos en tiempo con Dios, esta es una parte de la Escritura donde nosotros ciertamente lo hemos escuchado, y nos habla sobre esa concupiscencia. Y oiga lo que dice el Espíritu Santo de Dios para todos los que nos están escuchando. Quizás no habían escuchado este mensaje, pero es muy importante, muy edificativo para nuestras vidas, para nuestra vida espiritual, para que nosotros podamos conservar nuestra alma, nuestro espíritu, porque recuerden que el alma que pecare esa morirá, y el propósito del enemigo es crear cosas en nuestro corazón, en nuestra alma. Y Dios quiere que nosotros tenemos que tener un alma limpia, un alma pura, un alma, ciertamente no vamos a ser perfectos, pero de una forma Dios quiere que nosotros tengamos ese intento, hagamos ese esfuerzo de poder luchar contra. Por eso ciertamente todo tiempo en nuestra mente vamos a tener esa batalla. Por eso el apóstol Pablo, él dijo: he peleado la buena batalla. Todos nosotros tenemos una batalla todos los días de nuestra vida. El enemigo siempre va a querer que nosotros caigamos en el pecado a través de esas tentaciones, a través de esos deseos impuros, a través de esas pasiones desordenadas, porque a veces a través de lo que el enemigo pone en nuestra mente, comenzamos a practicar cosas que no debemos de practicar. Todo tiene un orden, todo tiene una razón de ser, todo tiene una forma de cómo ser conforme a la voluntad de Dios. Y oiga lo que dice el Espíritu Santo de Dios: Padre, hágase tu voluntad en el nombre de Jesús.
Amados míos, hijos míos, yo quiero evitar en ustedes esa muerte espiritual y muerte física, porque mucho del pecado, dice el Señor, viene y sigue estando en mi iglesia, dice el Señor. Porque dice el Señor vuestro Dios, vienes a salvación, pero dice el Señor, me tienes a mí, tienes mi corazón, dice el Señor. Profesas y declaras creerme, pero hay muchas cosas que aún tienen que cambiar, dice el Señor de los ejércitos, pero que no están dependiendo de mí, sino que dependen de ti, de empezar a, dice el Señor, a dejar de tener esos deseos que te llevan a cometer el pecado. Los tiempos son finales, los tiempos en que yo vengo son pronto, dice el Señor. El tiempo se acaba. Y cuando hablo que el tiempo se acaba, estoy hablando, dice el Señor, que no hay tiempo para decir mañana cambio, mañana dejo de hacer el pecado. Ya no hay tiempo, dice el Señor. Es el tiempo de que tú empieces a corregir tus mal caminar, tus malos pasos. Es el tiempo de desechar en tu vida y decir, Dios no lo ve, Dios no escucha, dice el Señor. Dios es tardo, dice el Señor, tardado. Dios no hace nada, dice el Señor. Tu pecado va a producir consecuencias. Hay mucho de lo que ahora vives, enfermedades, problemas, dice el Señor, aflicciones aún en la economía, en la salud, en el hogar, son la consecuencia de un pecado que tú permitiste, que tú desarrollaste, que tú dejaste que esa semilla creciera hasta dar fruto, un fruto no de bien, sino un fruto de mal, dice el Señor. Por ello, empieza a llenar verdaderamente tu corazón de lo bueno, empieza a servirme. Empieza no solamente a enfocarte a ir a la iglesia, sino empieza a enfocarte a aprender de mí y a llevar a la calle al necesitado, al huérfano, a la viuda, dice el Señor, lo que aprende, de tal manera que tu deseo empiece a cambiar, porque dice el Señor, cuando tú te mantienes, dice el Señor, ocioso, cuando te mantienes sin hacer nada, eso empieza a provocar en tu corazón el deseo de tu carnalidad. Y cuando empieza a provocarlo, te empiezas a separar de lo que es mi voluntad. Y cuando te desconectas de mi voluntad, entonces empiezas a hacer el pecado. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de venir a un arrepentimiento, dice el Señor, y empezar, dice el Señor, a enmendar tus pasos, a empezar a dejar que yo direccione tu vida, tu caminar, y soltar todo, dice el Señor, pecado en tu corazón, porque mientras hay vida, hay esperanza. Así dice Dios. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Amén, gloria a Dios. Bueno, apóstol, pues tenemos varias peticiones de oración aquí. A gloria a Dios. Amén. Entre ellas está nuestro hermano David, pide una palabra para su vida, ya que ya lleva varios tiempos sin trabajo y por su garganta. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, hijo mío, yo he contestado las peticiones de tu corazón. He contestado la oración de tu propio hogar, dice el Señor. He abierto puertas, pero tú mismo las has cerrado. Tú mismo has dicho no por respuesta. Porque dice el Señor de los ejércitos, te has encerrado, dice el Señor vuestro Dios de los ejércitos, en una enfermedad que ya no existe, que ya no te pertenece, dice el Señor. Te has escudado, y dice el Señor, y te has resguardado a una enfermedad que ya no existe en tu vida, dice el Señor. Así que quita de tu vida toda pereza, dice el Señor, porque recuerda que el que no provee para su casa es peor que un impío. Y escrito está que lo que más teme el impío, eso le vendrá. Yo sé que hay miedos en tu vida de que hay algo que venga sobre tu vida, aún la misma muerte, pero dice el Señor, si no provees para el hogar, entonces te convertirás en ese impío, y el impío producirá los peores deseos de su corazón, dice el Señor. Así que
que dice el Señor, no cierre las puertas, por diminutas y pequeñas que sea, toma esas puertas, y no te escudes, dice el Señor, a una enfermedad que ya no es real en tu vida, dice el Señor. Hoy, hoy en el malestar de tu garganta, hoy si crees verás mi gloria y hoy te sano, dice el Señor. Pero tú sabes de lo que estoy hablando, dice el Señor vuestro Dios. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Nuestra hermana Erika Bravo pide una palabra, ya que desde ayer tiene dolor estomacal, se queda en la boca y sabor amargo, calentura, siente como si tuviera algo atorado en la garganta. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor, reprende, dice el Señor, con autoridad, dice el Señor, y con fe, dice el Señor vuestro Dios, aún este mal. Recuerda que lo que toleras en tu vida, en tu ser, en tu cuerpo, eso se quedará. Si tú llamas más dolencias, si tú llamas más enfermedades de las que aún no existen y son reales en tu vida, eso sobrevendrá. Hoy dice el Señor de los ejércitos, hoy sanos tu cuerpo, tu estómago, dice el Señor, tus síntomas. Hoy dice el Señor, no tienes enfermedad, tienes síntomas. Y hoy esos síntomas desaparecen de tu cuerpo, de tu ser, dice el Señor vuestro Dios, porque soy el Dios poderoso, el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor vuestro Dios. Amén. En gracia pide una palabra para su vida. Hoy lo que dice el Señor, Él conoce tu corazón. Dice el Señor, hija mía, estás a tiempo, dice el Señor, de hacer lo correcto. El tiempo, dice el Señor de los ejércitos, de ponerlo todo bajo mis manos, porque yo tengo el control de todas las cosas. Hay cosas que tú vas a querer lidiarlas con ellas, pero tus fuerzas no te van a dar, van a ser limitadas. Dice el Señor, lo que hoy estás pasando, dice el Señor, y dice el Señor, tus temores ponlos en mis manos. Vas a mirar que yo voy a obrar, dice el Señor. Haz conforme a mi voluntad. Sé que hay cosas que yo te he pedido que hagas y que son a simple vista emocionalmente difíciles de llevar a cabo. Pero dice el Señor, llévalas conforme a mi voluntad y verás mi gloria. Así dice el Señor. Consuelo pide por el trabajo de su hijo que Dios abra puertas. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor. Así dice el Señor. Si crees en mí, verás mi gloria. Doblad rodillas, dice el Señor, porque el poder de la oración, dice el Señor, abre puertas. Sé que a veces es difícil doblar rodillas, pero ver, dice el Señor, porque es difícil ver, porque es difícil palpar, porque a veces es difícil solamente pedir y ver que tal vez no sucede nada, pero vaya y obre por fe y verá mi gloria. Así dice el Señor. Amelia Vega pide oración por su salud, por su oído. Tiene días tomando antibióticos y no se siente bien. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Hoy, si tú me estás escuchando, estoy mirando una visión. Pon tu mano en tu oído ahora mismo en el nombre de Jesús, y estoy mirando en el nombre de Jesús que en cuanto tú te pongas tu mano en tu oído, en el nombre de Jesús va a empezar a salir un líquido. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, declaramos sanidad sobre tu oído, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, toda molestia, todo en el nombre de Jesús, lo que está surgiendo, toda enfermedad en el nombre de Jesús, todo lo que te está llevando al dolor en el nombre de Jesús, hoy no tiene parte ni suerte. Infección es retirada de tu cuerpo. Hoy le digo a los oídos, hoy en el nombre de Cristo Jesús son destapados de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda molestia por la sangre de Cristo Jesús, porque escrito está que por las llagas de Cristo Jesús fuimos vosotros sanados. Y creo en la palabra que Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, y que así
así como está ahora mismo, Dios puede estar ahí mismo en tu lugar, en tu casa, en tu hogar, donde te encuentres ahora mismo. Dios abre las puertas, o Dios abre en el nombre de Jesús y sana de todo dolor, y no más antibióticos en el nombre de Cristo Jesús. Aún todo lo que ha venido, malos pensamientos, lo que han declarado gente, hoy no sucederá y es cancelado en el nombre de Cristo Jesús. Si crees, verás la gloria de Dios ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Consuelo Dávila pide oración por Margarita, que Dios quite todo malestar. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Así dice el Señor vuestro Dios. Yo soy el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Dice el Señor vuestro Dios. Sé que hoy el deseo es que yo sane, pero diré una palabra para ti. Dice el Señor, perdona a quien tengas que perdonar. Dice el Señor, no permitas que el resentimiento, el rencor, dice el Señor, las palabras, dice el Señor, hieran tu corazón. Antes pues recuerda mis promesas, y que esas promesas te impulsen a seguir adelante. Así dice el Señor. Hoy, Padre, oramos por Consuelo, por Margarita, Señor. Todo malestar, toda dolencia en el estómago, Padre, toda dolencia en su cuerpo, hoy se ha quitado en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, ven a su vida, ven a su hogar en el nombre de Jesús. Donde quiera que se encuentre, Señor, hoy traga sanidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yesenia Adriano pide oración por Fernanda, ya que recibió a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor, Fernanda, has tomado la mejor decisión de tu vida. Dice el Señor, la gente te dirá que no por respuesta, pero yo, dice el Señor vuestro Dios, al tú seguirme, yo empezaré a direccionar tu vida. Aquel barco que se está hundiendo ahora mismo, aquello en tu vida que ahora mismo lo ves perdido, dice el Señor, yo le daré direccionamiento sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu vida propia, dice el Señor. Hoy es el tiempo en que todas las cosas, aún dice el Señor, que piensas y que el hombre te hizo perdidas, dice el Señor, yo, dice el Señor, la restituiré todo a su tiempo. Dice el Señor, suelta toda carga, suelta de tu corazón, de tu vida, de tu mente, dice el Señor, todo lo que el hombre ha dejado y ha cimentado para hacer tu mal, dice el Señor, perdona, dice el Señor, y verás mi gloria sobre de ti. Así dice el Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Reina pide una palabra para su vida, ya que está angustiada por su hijo Nabor, y Mario, ya que no está bien de salud. Oiga lo que dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, este será para tu vida un desafío de fe, un desafío de creer y de tomar en cuanto todo me has creído, un desafío de fe, dice el Señor, de poner en oración y de confiar en mí. Porque dice el Señor, muchas veces, dice el Señor, sus vidas han desafiado la credibilidad hacia conmigo, si realmente soy real, si realmente existo. Pero en el momento en que ustedes me pongan en primer lugar, en el momento en que ustedes, dice el Señor, crean, doblen rodillas, en ese momento yo empezaré a actuar sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, bendito seas. Gaby Rivero pide una palabra para su familia, que Dios los guíe. Claro que sí, hoy lo que dice el Señor. Así dice el Señor, sé sabio, en estos momentos sé prudente, que todos los consejos que has aprendido ponlos por obra. No tomes decisiones a la ligera, sino toma decisiones, dice el Señor, prudentemente. Eso te abrirá puertas, te abrirá diseños que yo tengo preparado para ti. Es el momento de dejar de actuar bajo tus impulsos y empieza a actuar bajo los diseños, bajo lo que yo he prometido en tu vida. Así dice el Señor. Gracias, bendito seas. Carol Enciso y Citlali piden una palabra para cambiar su carácter. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor,
Escrito está, perdonad 70 veces 7. Hay cosas, dice el Señor, dos cosas importantes en su vida. Número uno, en el momento aprendan a perdonar. No lo dejen para mañana. Al instante que ustedes sientan algo, perdonen. Eso les va a quitar el mal carácter. Número dos, dejen todo baja autoestima. Ustedes son especiales para mí. La baja autoestima muchas veces los hace pensar que los consejos, que lo que otras personas les dicen, les aconseja son un mal para vosotros. Pero no es así. Siempre es un bien. Pero la baja autoestima los lleva, dice el Señor de los ejércitos, a no escuchar y a entrar en ira y en contienda. Hagan estas dos cosas y su vida empezará a cambiar. Así dice el Señor. Jerónimo pide una palabra de parte de Dios. Dice el Señor, haz mi voluntad, haz, dice el Señor, y escucharás atentamente mi voz para ponerla por obra. Y cada cosa que yo he hablado a tu vida, ponla por obra, sin decir un no, sin titubear, ponla por obra, sin buscar peros, dice el Señor, sin buscar atajos, no, hazla y verás mi gloria. Así dice el Señor. María Alcácer pide una palabra de confirmación a su vida. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor vuestro Dios de los ejércitos. Hija mía, sobre de ti está mi gloria y mi presencia, dice el Señor. Y yo no te llevaré a un lugar, dice el Señor, ni te daré algo, dice el Señor vuestro Dios, que quite bendición que yo ya he otorgado en tu vida. Sé que en estos momentos son momentos cruciales para tu propia vida, dice el Señor. Y muchas veces, aunque eres fuerte espiritualmente, ha traído cierta confusión en tu vida, física, emocional, dice el Señor. Eres fuerte espiritualmente, pero dice el Señor, hay una debilidad en tu vida. Corrige esa debilidad, dice el Señor. Estoy hablando otra cosa, pero dice el Señor, corrige esa debilidad, dice el Señor, aún emocional, dice el Señor. Y te aseguro, dice el Señor, que aún aquellas cosas que fracasaron, que no están dando, van a empezar a ir viento en popa, dice el Señor. Por tanto, dice el Señor, ahora mismo esto ponlo en mis manos, dice el Señor de los ejércitos, y di, Señor, yo lo pongo en tus manos y seas tú obrando. No voy a obrar yo, no van a obrar mis pensamientos, no van a obrar mis deseos, sino serás tú, Señor. Tú abrirás puertas, cerrarás puertas. Así dice el Señor. Amén. Gracias, bendito Espíritu Santo. Luis pide una palabra para su vida. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor vuestro Dios, todo tiene su tiempo. Y cuando tú caminas bajo ese tiempo designado por mí, no por el hombre, todas las buenas cosas vendrán para ti. Hay cosas, dice el Señor, en que tú mismo vas a tener que cambiar, cosas emocionales, cosas aún que te han llevado y te han retado a vivir en el viejo hombre, dice el Señor. Pero mientras tú, dice el Señor, empieces a andar en el Espíritu, a servirme, dice el Señor, a buscar todos los deseos, todo lo que tú anhelas, dice el Señor, a un proyecto se van a dar. No dejes de buscar de mí, sino antes pues que tu fe, que tu corazón esté más cerca de mí para ver mi gloria. Así dice el Señor. Moisés Rivero pide una palabra para su vida. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor vuestro Dios, hijo mío, sé que ahora mismo la bendición no está donde tú trabajabas antes. Sé que la misma bendición no está. Ahora es el tiempo, dice el Señor vuestro Dios, que con los recursos que tienes, que con lo que hay, dice el Señor, empieces a creer por mí en fe en lo que hace tiempo atrás yo le dije a ti y a tu familia que yo haría de ustedes. Han tenido miedo, han tenido temor. Hay cosas en las cuales tienes que cambiar, dice el Señor. Viejo hombre, tienes que cambiar, tienes que soltar
dejarlo por completo, porque muchas veces el viejo hombre te ha cerrado puertas a ti mismo, te ha cerrado puertas en las cuales puedes ser bendecido. Así que dice el Señor, hoy es el tiempo de que otra puerta diferente se te abre, dice el Señor, para yo bendecir. Amén. Gracias, Padre. Josefina López pide una palabra por el trabajo de su esposo y por su economía. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor vuestro Dios. He hablado y he dicho a sus vidas, dice el Señor, yo empezaré a cambiar el destino de su economía. Así que en este momento, dice el Señor, parece que la bendición no fluye y no prospera. Pero dice el Señor vuestro Dios, el trabajo en equipo como familia, va a producir una bendición momentánea, y esa bendición momentánea los va a llevar a los días postreros en los cuales yo voy a abrirles puertas de mayor bendición. Pero este trabajo en equipo no los dejará solos. Este trabajo en equipo los seguirá edificando, los seguirá bendiciendo, alimentando, calzando. Pero trabajen en equipo. Trabajar solos, dice el Señor, trabajar bajo los deseos solos, dice el Señor, del corazón de cada quien por su rumbo, eso dividirá el hogar. Hoy es el tiempo de trabajar juntos y de alcanzar las mayores metas en su vida. Así dice el Señor. Gracias, bendito Espíritu Santo. Amén. Apóstol, bueno, pues terminemos orando por estas peticiones de oración. Gloria a Dios, claro que sí, Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Hoy pongo en tus manos estas peticiones de cada uno de los que hoy, Señor, se han conectado y nos han llamado, Señor, mandado, Señor, su mensaje, su petición, Señor. Yo sé que, Señor, tú seguirás obrando en sus vidas, en sus corazones. Yo los pongo en tus manos, los bendigo, Señor, y declaro, Señor, bendito Dios, que todo lo que ellos han pedido, Señor, llegará a su vida, Señor, porque tú, Señor, estarás confirmándose desde este momento, Padre. Declaramos bendición, prosperidad, Señor, salud, Padre, y que sea tu mano poderosa sobre su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, amén, aleluya. Bueno, pues recuerde que este ha sido tu programa Tiempo con Dios, 60 minutos, que yo seguro que cambiarán tu vida. Mándanos tus testimonios, escríbenos cuáles han sido tus testimonios. Hay mucha gente que nos ha escrito, nos ha dicho, pastor, yo recibí esto. De hecho hay un testimonio, apóstol, fíjate, antes de irnos, hay un testimonio de Tamaulipas. Nuestros hermanos nos siguen todos los programas, amén, a través de Mi Casa TV. Y hubo un día en que oramos por su esposa que estaba muy enferma, amén, que estaba muy enferma, y Dios le habló a su vida, Dios le habló que era lo que tenía, amén, y me dan la noticia que ahora la esposa está embarazada, y da honra y gloria a Dios. Posteriormente vamos a estar pasando un video de ellos dando ese testimonio, pero es aquí donde vemos la grandeza de Dios a través de estos programas de transmisión en vivo, amén, como Dios obra a la distancia, amén. Así que los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Dios es Bueno México, en Twitter, en Spotify, en Instagram, en Facebook, en Blogspot y en todo podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Dios es Bueno México, dale a la campanita y sigue todas nuestras transmisiones en vivo. Apóstol, nos vamos. Claro que sí, gloria a Dios, y quiero dar este último consejo del apóstol Pablo en el el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice el apóstol Pedro, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es una de las cosas, llámenos. Cada vez que ustedes este día, tiempo con Dios, tiempo profético, aprovechen estos momentos. Miren que la gente que nos ha hablado y que han estado enfermos, aún hasta del COVID, cuando Dios realmente les dice algo, les está confirmando su salud y les está asegurando su salud, y ese es el resultado que después mandan ciertamente ese testimonio, y esto es para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Así que bonita noche. Este fue su programa Tiempo con Dios. Yo soy su amigo profeta Joshua Luna, el apóstol Juan Luna de Dios es Bueno México. Bonita noche, que Dios le bendiga y le guarde. Ha sido bueno, mi Dios.
Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Mi chugo ti bungi wi kurugu bon, enseñaba muti anuga sumana ngula muru sumemela on berebon. Subudilu mudilu fulasu sumkatei ani sumbrile a susere du wi bon paruti buiti buidu meruti bungi wama lagana guwa sumkatei buiti bungi wama. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno.